Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias. Le invito a abrir su Biblia en Marcos capítulo 3. Estaremos leyendo los versículos desde el 20 hasta el 35. Dice así la palabra de Dios. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor mío, por el privilegio que tenemos de tu palabra, el privilegio que tenemos, Señor, de estar juntos para alabarte, para escucharte, Señor. Gracias, Señor mío. Pedimos que sea tu Santo Espíritu, que nos perdone, Señor, por cuanto en nuestra vida, Señor, hemos ofendido. Perdona nuestra ignorancia y nuestra irreverencia ante el Espíritu Santo que da vida. Y ayúdanos, Señor, que sea tu mismo Espíritu que nos instruya, que nos enseñe, que nos transforme y nos haga la imagen de tu Hijo Jesucristo. Sobre todo, Padre, pedimos por todos aquellos que aún no han llegado, no han venido, no han creído, Señor, en tu Hijo Jesucristo para salvación de pecados. Señor, que hoy sea el día en que tú des vida y tú eches luz, Señor, en medio de la oscuridad y las tinieblas de sus corazones entenebrecidos. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos míos. El título de este mensaje es El pecado imperdonable. Y ya de entrada, ese título puede ser chocante de alguna manera con la naturaleza, con el mensaje mismo de Jesús como Salvador. Sin embargo, hemos aprendido ya en el Evangelio de Marcos a estas alturas, en el capítulo 3 en el que estamos, que Jesús ha cobrado mucha fama. Su nombre se oye entre la gente y las multitudes incluso se identifican con él, le siguen, quieren estar alrededor de él. Y las cosas, esta situación acerca de la fama de Jesús no ha cambiado desde hace 2000 años. Cada día son más los lugares en los que el nombre de Jesús es conocido y su fama está alcanzando muchos lugares en donde antes no se le conocía. Lamentablemente, sin embargo, hay quienes conocen el nombre de Jesús sin conocer la persona y la obra de Jesús como es revelada en la Escritura. La porción que tenemos delante de nuestros ojos esta mañana en nuestras Biblias y que estudiaremos
confronta, hermanos míos, nuestro entendimiento de quién es Jesús. Y les voy a dar un ejemplo más concreto. Si a cada uno de ustedes se les pidiera que pasara al frente y contestara la siguiente pregunta: ¿quién es Jesús? Note que no estoy preguntando quién cree que es Jesús, ni estoy preguntando quién es Jesús para ti. No, ¿quién es Jesús realmente? ¿Qué es lo que contestaría? Bueno, el texto de esta mañana nos enseña que toda nuestra vida en esta tierra y aún en la eternidad dependen de esa respuesta. El correcto entendimiento de quién es Jesús es literalmente un asunto de vida o muerte. Es por eso que este pasaje ha sido tan controversial a lo largo de la historia de la iglesia y lo sigue siendo aún en el día de hoy. Pero dejemos, hermanos míos, que el texto nos enseñe y pidamos que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente para entender la realidad y la verdad de lo que enseña la palabra de Dios. Este mensaje tiene 4 puntos, mis hermanos, y vamos a hacerlo de la siguiente manera. 3 de esos puntos tienen que ver con 3 diferentes grupos que encontramos en el texto. Vamos a ver que hay una multitud, vamos a ver también que vamos a hablar de la familia de Jesús y por otro lado van a estar los escribas. El punto número 4 será una advertencia que Jesús lanza al final de este pasaje. Así que comencemos con la multitud. Ese es el versículo 20 y dice: y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Para que tengamos un poco el contexto, recuerde que la semana pasada aprendimos que Jesús había seleccionado a 12 para que estuvieran con él y termina el texto del versículo 19, y vinieron a casa. Si usted tiene la Biblia de las Américas, notará que esa parte la han incluido en el versículo 20, precisamente porque forma parte del contexto de esta sección. Pero la idea es que después de que él eligió a los 12 que él quiso para que estuvieran con él, llegaron a casa. Jesús y sus discípulos estaban en casa. ¿En qué casa? Lo más probable es que sea la casa donde estaba viviendo Jesús en Capernaum, que si lo recuerda es la casa de Pedro. No tenemos el dato exacto, pero el texto original nos da a entender que Jesús está en casa de Pedro, donde se ha quedado en los últimos tiempos. En la Biblia de las Américas dice a una casa, precisamente por el tema de la exactitud con el texto, pero muy altamente probable, mis hermanos, y yo considero así, estaban en casa de Pedro. Entonces dice que vinieron a casa en el versículo 19 y ahí se amontona de nuevo la multitud, una multitud de la que ya hemos hablado hace 2 semanas en el versículo 7. Donde dice que mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud. Hemos hablado de esto ya y debemos recordar que cuando Jesús está dispuesto a darle a los demás, las multitudes están ahí. Pero veremos también que cuando Jesús empieza a hablar de las demandas que exige el seguirle, también la multitud tiene una reacción y es que empiezan a alejarse de él. Pero en este punto de la historia la multitud aún parece entusiasmada y motivada por la persona de Jesús. Estas multitudes, tristemente, son las mismas multitudes que van a gritar el viernes de crucifixión: ¡crucifícalo, crucifícalo! Así son las multitudes, amados hermanos. En un momento le tienen lealtad a aquel que puede ofrecerles un beneficio, y en otro momento simple y sencillamente cambian de lealtad. Qué fácil es para una multitud cambiar de lealtades. Si alguien les ofrece mejores condiciones, beneficios, privilegios, mejores oportunidades, entonces cambian de parecer y ofrecen su lealtad al mejor postor, a quien les ofrezca lo mejor. Vemos cómo Jesús se sacrificó por las multitudes, dio su tiempo, su energía. Incluso este texto dice que aún no podía comer porque atendía a la gente que estaba necesitada de él. No estaba con su familia, estaba predicando el evangelio y hasta terminó en una cruz por aquellas multitudes
que cuando vieron el peligro lo abandonaron completamente. Y la pregunta para nosotros hoy, hermanos míos, es: ¿dónde está tu lealtad? ¿Dónde está tu compromiso, tu pasión, tu anhelo, tu deseo de estar con Jesús? ¿Estás con Jesús como aquellas multitudes que vemos en el texto, que estaban con Él porque Jesús puede darles algo? ¿O estamos con Jesús? ¿Está usted con Jesús por la persona de Jesús? Hay un costo, hay un precio y hay un sacrificio por seguir a Jesús. Y esto es abandonar el mundo, no amar las cosas que están en el mundo, ni las ideas del mundo, ni la vanagloria del mundo, ni los placeres del mundo, sino amar a Cristo. Y hermanos míos, tenemos que darnos cuenta de que las multitudes, de hecho, cuando Marcos en su evangelio nos habla de las multitudes, casi siempre lo hace en un contexto en donde la multitud implica algo negativo. Marcos no ve a las multitudes como una medida de éxito del ministerio de Jesús. De hecho, lo ve como un obstáculo al verdadero ministerio de Jesús. El mundo nos enseña justo lo opuesto de lo que la Biblia habla. El Señor Jesús nos dijo que debemos amarnos los unos a los otros y que en esto conocerán que somos sus discípulos. Y también nos enseñó que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Sin embargo, ese mismo mundo nos enseña lo opuesto, que debemos amar las cosas y usar a las personas en vez de usar las cosas y amar a las personas. Pareciera que el mundo se ha empeñado en mostrarnos lo contrario de lo que Jesús enseñó. ¿Por qué? Porque esta gente veía en Jesús simple y sencillamente algo utilitario. Es decir, algo que podía usar, utilizar y desecharlo. Y tristemente, amados hermanos, eso es lo que sucede muchas veces entre las multitudes. Incluso aquellas multitudes o aquellas personas a las que un día servimos, muchas veces cuando ya no tenemos que ofrecerles, simplemente nos desechan y buscan otra cosa. Pero quisiera que reflexionemos en cómo nosotros somos respecto a esto. Somos ese tipo de personas que buscamos a alguien, buscamos a los demás, tocamos la puerta, levantamos el teléfono cuando necesitamos algo de alguien, o realmente amamos a las personas independientemente de lo que puedan ofrecernos como ayuda, como algo que podamos usar o no. Así que, hermanos míos, ¿dónde está nuestra lealtad? ¿Dónde está la lealtad que tenemos? Porque si es la lealtad de las multitudes, entonces debemos arrepentirnos. Debemos buscar a Jesucristo por quien Jesucristo es y porque Él es el único que puede perdonar pecados. Ahora, hay un segundo grupo. El punto número 2 de esta mañana es la familia de Jesús. Versículos 21 y también los versículos que están desde el 31 al 35. Dice el versículo 21, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Esto que dice el texto de los suyos, se refiere a la familia de Jesús, la familia nuclear de Jesús, es decir, su madre y sus hermanos. Y eso lo leeremos en los versículos 31 a 35. Y dice que vinieron para prenderle. La palabra prenderle ahí significa atraparle. Significa tomarlo físicamente, someterlo físicamente y llevárselo. ¿Por qué? Porque decían, está fuera de sí. Es decir, decían que ya había quedado loco, que perdió la cabeza, que Jesús está demente. Dice el texto, cuando lo oyeron los suyos. ¿Oyeron qué? Bueno, la fama de Jesús y todo lo que él estaba ocasionando ya había llegado a los oídos de su familia en Galilea. Habían escuchado que las multitudes estaban tras de él. Habían escuchado que él estaba perdonando pecados. También habían escuchado que estaba sanando enfermos, expulsando demonios, teniendo discusiones con los fariseos. Y que Jesús acaba de formar un grupo de 12 locos, en donde estaban pescadores sin educación, entre ellos un extrovertido y energético Simón Pedro. Había otro Simón también entre ellos, que era un revolucionario, un guerrillero, por decirlo de alguna manera, que quería derrocar a Roma.
Estaba también un cobrador de impuestos llamado Leví, hijo de Alfeo, conocido también como Mateo. Había un muchachito llamado Juan y su hermano Jacobo, a quienes Jesús mismo les puso los hijos del trueno. Y ahora resulta que ni siquiera quiere comer Jesús porque está con las multitudes. ¿Pero qué es esto?, piensa la familia de Jesús. Ya se quedó loco. ¿Qué le está pasando a nuestro hermano?, habrán pensado sus hermanos. María misma habrá pensado, ¿qué está sucediendo con mi hijo? María sabía muy bien que Jesús no era un ser humano como cualquier otro ser humano, porque recuerda, quizá como si fuera ayer, la visita del ángel que le dijo que su hijo sería del Espíritu Santo. Ella sabía e iba guardando cosas en su corazón acerca de su Jesús, de su hijo. Pero esto, estar discutiendo con los escribas y fariseos, que son la autoridad en Jerusalén, que su fama ha llegado así a todos lados y que perdona pecados, que echa fuera demonios, que está causando un alboroto en todos lados donde va. María quiere ver con sus propios ojos lo que está ocurriendo. La familia de Jesús ha llegado a la conclusión de que él enloqueció. La familia de Jesús viene a atraparle y a llevárselo a casa. Conocí una persona que tenía una abuela que padecía de Alzheimer. Y esta mujer ya anciana, padeciendo esta enfermedad, a veces escapaba de la familia y se perdía por el barrio donde vivían. Y cuando la familia se enteraba, rápidamente salían a tratar de encontrarla. ¿Por qué? Porque les preocupaba que por su condición ella pudiera lastimarse, perderse, que fuera atropellada quizá por un vehículo. Y este es el tipo de preocupación que tiene la familia de Jesús por él. Este Jesús, nuestro hermano, ya quedó loco, no está bien, está demente. Debemos ir a buscarle y cuidarlo. Ellos están preocupados, es hasta cierto punto entendible, están preocupados por salvaguardar la integridad física y mental de Jesús, porque temen que le pueda pasar algo. La familia de Jesús no cree en Jesús. Juan 7:5 nos dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Los hermanos de Jesús no creyeron en Jesús, sino hasta después de la resurrección, como nos dice Hechos capítulo 1, versículo 14, en donde estaban en el aposento alto. Y entonces, después de la resurrección, ellos empezaron a creer. Y lo que hace Marcos, hermanos míos, es un paréntesis. Es un paréntesis entre este grupo que es la familia, para pasar a hablarnos de los escribas que llegaron de Jerusalén, para luego volver a tomar la escena familiar. Esto es algo que Marcos hace a menudo en su evangelio. Pero yo quiero terminar el punto con la familia primero, antes de pasar al tercer grupo, que son los escribas. Así que vemos en los versículos 31 a 35 lo que continúa acerca de la familia de Jesús. Y dice así, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Note esto, la multitud está alrededor de Jesús, están en casa de Pedro, pero la familia de Jesús está afuera, los hermanos de Jesús están afuera. Y debo hacer un énfasis en esto, es su familia nuclear, es decir, estos son hijos de María y de José. Hay algunos que intentan hacer un laberinto con la exégesis bíblica, con la interpretación bíblica. Tuercen la escritura y quieren enseñar que Jesús no tuvo más hermanos, pero eso es una mentira. Jesús tuvo más hermanos, como la Biblia nos dice, y de hecho tenemos sus nombres, que vamos a ver en un momento. Pero lo que están haciendo aquí la familia es estar fuera, no están donde Jesús, no están cerca de Jesús, las multitudes están cerca de Jesús, la familia está afuera. Y de alguna manera, entre toda esa multitud están María y están los hermanos de Jesús, y empiezan a decir a la gente, imaginen esto, quizá la madre de Jesús diciendo, él es mi hijo, el que está ahí,
él es mi hijo, yo soy la madre. Díganle por favor que necesitamos hablar con él. Aquí están sus hermanos, por favor díganle. La multitud no hace paso para que María llegue hasta donde Jesús, tampoco sus hermanos, sino que empiezan de alguna manera a pasar este aviso, este mensaje, hasta que dice el texto que los que están alrededor de Jesús le dicen: tu madre y tus hermanos están allá afuera y te están buscando. Imagínense la sorpresa cuando Jesús contesta: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Si la familia pensaba que Jesús había perdido la cabeza y que estaba loco, estas palabras confirmarían lo que ellos están pensando. No solo está loco, no solo está demente, ahora sufre de amnesia, no sabe quién es su mamá, no sabe quiénes son sus hermanos. Probablemente ellos sintieron la necesidad de gritar quizá desde afuera: hijo, soy yo, soy tu mamá, María, aquí estoy, ¿no me reconoces? O quizás sus hermanos. Continúa el texto y dice: y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esto es lo que hace Jesús. Ante esta situación, ante este pedido, Jesús responde haciendo una pregunta: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Jesús se identifica con una familia que no es la familia terrenal. Jesús habla de una familia que no es temporal, sino que es su familia espiritual. Aquellos que han nacido de nuevo, y note esto, para hacer la voluntad del Padre. Quiero hacer énfasis en esa palabra: para hacer la voluntad del Padre. Jesús no está diciendo que los que están alrededor de Él tienen que hacer la voluntad del Padre y entonces van a poder ser su familia. Porque no es por buenas obras que somos salvos, sino para buenas obras que somos salvos. Y dice Jesús: para hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Jesús dijo: esta es la voluntad del Padre, que crean en mí. Jesús está diciendo: aquí en medio de esta gran multitud, muchos viniendo simple y sencillamente para recibir algo de mí, también hay algunos que están aquí para hacer la voluntad del Padre. Jesús aprovecha la ocasión para dejar claro que necesitamos cambiar nuestro entendimiento del mundo que nos rodea y que aun cuando nos referimos a nuestra propia familia, es necesaria una visión eterna. Si es que vamos a vivir por siempre en el reino de los cielos, tenemos que identificar claramente quiénes son aquellos parte de nuestra familia. Jesús está haciendo una clara distinción entre el reino eterno, el reino de Dios, y el reino de los hombres, que es temporal. Y que el reino de Dios es el que verdaderamente importa, no el reino temporal, no el reino de los hombres, no el tiempo en que estamos aquí, 50, 60, 70, 80 años o los años que vivamos, sino que hay algo mucho más allá que es perdurable, que es eterno, que es infinito, y que eso es lo verdaderamente importante. Porque la familia de Dios, hermanos míos, es sumamente más importante que la familia terrenal. Mucho más. Vamos a ver qué dice Romanos 8:29. Es algo a lo que Jesús está haciendo alusión, o que haría alusión Romanos a Jesús, como lo queramos ver. Dice: porque a los que antes conoció, hablando de Dios, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y escuche usted esto: para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A estos hermanos se está refiriendo Jesús. Y nosotros, mis queridos hermanos, usamos esta palabra muchas veces para referirnos a otros cristianos, a usarla entre nosotros, pero pocas veces nos paramos a meditar en lo que realmente significa.
Que nosotros nos llamemos unos a otros cristianos y hermanos cristianos es un privilegio que solo nos pudo haber dado la muerte de Jesús en la cruz. No utilicemos la palabra hermanos simple y sencillamente como un mote, como un apelativo, como un apodo. Y no es que esté mal llamarnos hermanos, porque así nos llamamos, pero debemos identificar la profundidad de lo que eso significa y el precio que pagó Jesús para que hoy nosotros podamos llamarnos hermanos, nuestros hermanos. Y debemos notar también que Jesús hace esa distinción a sus hermanos en la carne, a sus hermanos temporales que están allá afuera con su madre. Jesús da un mensaje claro. Si mis hermanos no quieren creer en mí, se pueden quedar afuera, porque aquí, cerca de mí, tengo a aquellos que sí quieren creer en mí y que de hecho son mis hermanos. Marcos 10 nos dirá en el versículo 29 y 30 algo también muy parecido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Qué está diciendo Jesús? Que una vez que nosotros venimos a creer en Él, que venimos a creer el Evangelio, entonces pasamos a formar parte de una familia que es eterna y que es mucho más numerosa y mucho más importante que la familia que tenemos en la tierra, la familia biológica, la familia sanguínea. ¿Quiénes son estos hermanos de Jesús en la sangre? ¿Quiénes son estos hermanos de Jesús que están ahí? Si nosotros vamos, hermanos míos, a Mateo capítulo 6, déjenme encontrar que ando perdido en este texto. Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13, versículo 55, la gente hablando de Jesús dice: ¿no es este el hijo del carpintero? Conocen a Jesús. Jesús ha crecido en un pueblo y se dedica como su padre a la carpintería. Estos hermanos de Jesús, esta familia terrenal de Jesús, creció con él, lo conocen, y dicen los demás que están ahí: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Además Jesús tuvo hermanas, porque el versículo 56 dice: ¿y no están todas sus hermanas con nosotros? Ahí están los hermanos de Jesús. Ahí está esta familia que vio crecer a Jesús. Jugaron juntos los hermanos de Jesús con él. Crecieron juntos. Y aunque quizá los hermanos de Jesús hicieron travesuras juntos, la diferencia es que Jesús nunca pecó. Qué difícil debió ser para estos hermanos en la carne, estas hermanas de Jesús en la carne, vivir con alguien que es su hermano, pero que es santo. Jesús no hizo grandes milagros cuando era niño. Jesús no manifestó quién Él era. Él creció. Y si viéramos a uno de nuestros hijos, pensáramos en cómo Jesús creció, pero sin pecado. Y ahora, haciendo todo esto, Jesús, dos hermanos, simple y sencillamente, no lo reconocen de alguna manera. María no entiende apropiadamente que Él ha venido a traer salvación al mundo. Quizá en la mente de María hay muchas ideas correctas acerca de su hijo, pero no entiende por completo qué está sucediendo. Y lo que hace Jesús aquí es aprovechar esta oportunidad precisamente para dejar en claro que su familia terrenal es temporal, pero aquí hay una familia mucho más importante que es eterna y es espiritual. Ahora,
Mucha atención aquí, hermanos míos. Lo que nos enseña este texto es que si somos cristianos, si usted es cristiano, si usted es cristiana, pero todavía cree que es más importante la familia terrenal, la familia de sangre, más importante que la familia eterna, que la familia espiritual, es necesario que usted desarrolle una visión apropiada del reino de los cielos. Si usted cree que es más importante la familia sanguínea, la familia biológica, porque a lo mejor tiene usted el mismo apellido, porque crecieron en el mismo pueblo, porque corrieron y crecieron jugando en la misma aldea. Si eso usted cree que es más importante que sus hermanos en Cristo, entonces déjeme decirle que es necesario crecer y desarrollar un correcto entendimiento de la vida eterna. Está bien y es normal que nos cueste un poco de trabajo, como decimos en mi país, que nos caiga el 20, que entendamos realmente esto, que hay más importancia en lo eterno que en lo terrenal, que es más importante la familia en la fe que la familia biológica. Esta es una enseñanza muy severa que Jesús dio. Pero a medida que maduramos en el Señor, debemos ir desarrollando este sentido de pertenencia y necesidad de estar conectado a nuestros hermanos en la fe, a la familia espiritual, incluso antes que a la familia terrenal. ¿Debemos amar a nuestra familia terrenal? Por supuesto que sí. Y debemos amarlos mucho. El amor por aquellos que aún no han venido a creer debe ser expresado de una manera todavía más clara, más directa, más intensa y más profunda por aquellos que Dios puso en nuestra familia biológica. Pero cuidado, si usted pone su amor en la familia terrenal por encima de la familia eterna, del reino eterno y de Jesucristo, usted no está amando a su familia, usted está idolatrando a su familia y ese es su ídolo. Usted ha hecho de su familia biológica un ídolo que está por encima de Cristo y por encima del reino eterno y por encima de los hermanos en la fe. Y debemos arrepentirnos. ¿Vamos a tener a nuestra familia terrenal en la eternidad? Bueno, eso depende. Solo si ellos se rinden a Cristo, como usted se ha rendido a Cristo si ya lo ha hecho. Porque llegará un momento en que los padres creyentes serán apartados para siempre de sus hijos incrédulos. Llegará un momento en que las esposas piadosas serán apartados de los esposos impíos para siempre. Llegará un momento, hermanos míos, en que los hermanos de la fe serán puestos todos en un grupo y los hermanos terrenales sin Cristo serán puestos en otro. Y nunca más los volverá usted a ver y nunca más ellos le volverán a ver a ustedes. Esa es la realidad. ¿Y qué debemos hacer? Debemos, hermanos míos, orar por la salvación de nuestra familia biológica, de nuestra familia consanguínea. Esto nos debe mover a un clamor delante de Dios por sus almas. Porque si no se arrepienten y si no vienen a creer el Evangelio, seremos separados para siempre. Oremos para tener hermanos doblemente, hermanos de la fe y hermanos en la carne. Qué lindo es eso, qué hermoso es poder decir, este es mi hermano, no solo en la carne, no solo biológicamente, no solo por el apellido, no solo porque tenemos los mismos padres, sino porque tenemos el mismo Padre eterno. Jesús nos dice claramente, hermanos míos, que si su familia terrenal no está dispuesta a seguirle y creer en Él, se pueden quedar allá afuera. Y que Él va a tener a los suyos espiritualmente con Él cerca. Y la pregunta para nosotros es, ¿cómo estamos amando a nuestra familia terrenal? Y cuando digo cómo, me refiero a
Los amamos para salvación y oramos por sus almas, clamándole al Señor por ellos. O simplemente los amamos de tal forma que los hemos hecho un ídolo. Y seguimos a la familia donde vaya, porque es la familia. Sí, pero Cristo va para allá. No importa, la familia es primero. Cuidado con ese ídolo, hermanos, porque es muy fácil de caer en ese tipo de idolatría. Vamos a pasar al tercer grupo, los escribas. Y poco a poco nos vamos a acercar al pecado imperdonable, a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y todo esto que hemos hablado es el contexto en el cual Jesús habló estas cosas. Vamos a ver a los escribas de regreso en el versículo 22. Dice el versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Estos escribas vienen de Jerusalén y eso significa que estos son los pesos pesados. Esta es gente importante. Estos son los meros. Esta gente viene muy probablemente del Sanedrín judío, los 70 estudiosos más importantes de todo Israel. En este punto de la historia ya ha transcurrido aproximadamente 1 año y medio desde que Jesús comenzó su ministerio. Y estos escribas son unos teólogos muy importantes. Nadie conoce la Escritura en todo Israel mejor que ellos. Nadie. De hecho, nadie en el mundo conoce la Torá, conoce el Antiguo Testamento como ellos. Porque nadie en el mundo tenía la revelación que ellos tenían, es decir, la Sagrada Escritura. Nadie la tenía. Y nadie la estudiaba más y nadie la memorizaba más que ellos. Ellos conocían de principio a fin todo lo que la Torá decía. Y han venido para examinar o analizar la manera de atrapar a Jesús y darle muerte. Y eso lo sabemos porque en el capítulo 3 de Marcos, en el versículo 6, después de la contienda que se da en la sinagoga, en el día de reposo, dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Y si usted ha seguido la secuencia de predicaciones que hemos tenido, sabemos que han habido 5 diferentes encuentros que conformaron el caso contra Jesús. Ellos se juntan con los fariseos, se juntan con los herodianos, van a Jerusalén, presentan el caso ante el Sanedrín. El Sanedrín ya tiene una sentencia sobre Jesús. Y es por eso que llegan estos hombres desde Jerusalén a Capernaum a ver cómo van a acabar con Jesús. Note cómo los encuentros de Jesús con los fariseos y los escribas, antes de que ya se hayan juntado para decidir dar muerte a Jesús, porque ya está sentenciado, noten cómo las palabras eran diferentes. A Jesús se le acercaban cuestionándolo, como analizando, como averiguando quién es este hombre. Dice, ¿por qué habla este así? ¿Quién puede perdonar pecados? ¿Qué es esto que él come y bebe con pecadores? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Este tipo de preguntas se daba en el enfrentamiento entre los fariseos y Jesús, pero ya no. Ya no, el caso ha sido presentado ante el Sanedrín en Jerusalén, la sentencia ya está sobre Jesús, va a pagar con su vida. Están planeando cómo matarlo y han venido estos hombres para ver cómo podemos matar a Jesús. Esta situación cambió desde ese momento y esta sentencia es directa y es una acusación clara y abierta contra él. ¿Y cuál es la acusación? La acusación es esta. Dice el texto que ellos decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Era imposible para los escribas y fariseos decir que todo lo que Jesús hacía era mentira, porque a los ojos de todos Jesús hacía las cosas. Todo el ministerio de Jesús lo hizo de manera pública. Esa es una de las características, hermanos míos, propias de la fe cristiana. No hay nada oculto, nada se hace en las sombras. Se hace de manera pública para que todos lo vean. Y eso es lo que hacía Jesucristo.
Si usted analiza las diferentes fees, las diferentes posturas con respecto a Dios de diferentes religiones, diferentes denominaciones, resulta que alguien habló de manera privada, donde nadie lo vio, que un ángel se le apareció a no sé quién y le dijo solo a él que tal y tal y tal y tal. ¿Y quién lo vio? Nadie. ¿Y cuáles son las pruebas? Pues es que ese ángel me dijo, no en la fe cristiana. Todo el ministerio de Jesús se hizo de manera pública. Por lo tanto, los fariseos y los escribas no tienen manera de decir Jesús está mintiendo. ¿Cómo va a decir la gente que Jesús está mintiendo o que está engañando cuando ahí está aquel leproso que sanó y anda caminando entre todos? ¿Cómo van a decir los escribas y fariseos? Todo eso ha sido mentira. Cuando ven a aquel endemoniado ya cuerdo, ya limpio del espíritu inmundo que tenía. Él estaba entre la gente y hacía los milagros y esa gente estaba entre ellos. Entonces, ¿qué les queda a los escribas y fariseos? Lanzar sobre Jesús esta acusación terrible. Y la acusación básicamente puede traducirse así. Tú no eres hijo de Dios, Jesús. Tú no eres enviado por Dios. ¿Sabes una cosa, Jesús? Tú tienes poder. Pero ese poder lo tienes porque tú eres un enviado de Satanás. Porque Satanás opera en ti y tú eres el príncipe de los demonios. Eres el peor de todos los demonios. Por eso es que este hombre hace lo que hace. Esa es la carta que les quedaba jugar a los fariseos, a los escribas. Y la usaron. Declararon contra Jesús esta acusación. Y Jesús no se esconde. Jesús no mira la cara por otro lado, no voltea la cabeza por otro lado para no hacerles caso. Dice el versículo 23. Y habiéndolos llamado, imagínense a Jesús eso. Estos fariseos lanzan entre las multitudes esta acusación y Jesús dice, hey, vengan acá, ustedes. Sí, ustedes, vengan acá. Dice, habiéndolos llamado, les decía en parábolas. A ver, vamos a razonar. Y esto es muy importante, hermanos míos. La respuesta que da Jesús es una respuesta lógica. Es la lógica divina, el razonamiento de Dios mismo. Ustedes están diciendo que yo echo a los demonios por el príncipe de los demonios. Que con un poder satánico yo echo fuera a Satanás. Y Jesús usa parábolas. Usa 3 parábolas, según nos dice el versículo 23. Una de ellas es el reino dividido, la otra parábola es la casa dividida y la tercera parábola es la casa del hombre fuerte. La casa del hombre fuerte es la última y es la que va a utilizar Jesús para hablar del pecado imperdonable. Dice el versículo 23, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Jesús le dice a los fariseos, a los escribas, a ver, ¿cómo crees tú que Satanás va a echar fuera a Satanás? Eso es una locura, es una insensatez, no tiene sentido lo que están diciendo. En una ocasión, hermanos míos, de manera muy graciosa, yo vi un video en el Facebook en donde una camioneta, una troca como decimos, estaba atascada en el lodo y muchos hombres estaban empujando para poder sacarla. Y había un hombre tan inteligente, había un hombre que entre ellos que era un genio. ¿Por qué? Porque se subió a la parte de atrás de la camioneta, a la paila o a la cama de la camioneta y desde ahí empujaba con todas sus fuerzas. Y uno dice, ¿qué está haciendo este hombre? ¿Cómo cree que lo va a empujar la camioneta estando encima de la camioneta? Eso es imposible, es impensable. Pero él estaba con todas sus fuerzas intentándolo. Y claro, por supuesto, muchos se echan a reír. Dice, este hombre no está pensando lo que está haciendo. Hermanos míos, algo parecido están diciendo los fariseos aquí. Dice, es que por Satanás echas fuera a Satanás. A ver, espérate, ¿cómo? Eso es una insensatez. Y da la razón Jesús. La razón es esta. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. En pocas palabras, hasta Satanás sabe que no se puede dividir. Y dicho sea de paso, hermanos míos, esa es una lección para nosotros. No podemos estar divididos. Ni Satanás se divide. Porque la división claramente trae la destrucción. Además, dice Jesús, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Jesús habla primero de un reino
y ahora habla de una casa, empieza a ser algo más específico. Lo mismo pasa en una casa. Si usted en su casa está teniendo divisiones, porque a lo mejor en el matrimonio hay diferencias, o entre los que habitan ahí hay diferencias y están divididos. Jesús es claro cuando habla de Satanás como ejemplo, pero ese ejemplo nos sirve a todos. Esa casa no va a permanecer, está dividida. Y esa aplicación hace Jesús al reino de las tinieblas. Dice, no puede permanecer una casa dividida, nunca ha permanecido dividida una casa, sino que va a caer. Y dice el versículo, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Y pasamos a la tercera parábola que dice Jesús. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear la casa. Pasó Jesús de hablar de un reino a algo más específico, una casa. Y ahora utiliza esa casa y dice, ok, pensemos en esto. Supongamos que en esa casa hay un hombre muy fuerte y todo lo que hay en esa casa es de él. Y usted quiere saquear, tomar algo de esa casa. ¿Cómo podría hacerlo si primero no tiene que lidiar con el hombre de esa casa? Si primero no tiene que luchar contra el hombre que protege esa casa o que es dueño de esa casa. Y hermanos míos, en la parábola de la casa del hombre fuerte, la casa es este mundo. Es el mundo caído en el que vivimos, el mundo en pecado. Ese hombre fuerte es Satanás, que desde el jardín del Edén tomó posesión de este mundo y todo lo que hay en él lo tomó para sí mismo. Y ha esclavizado a todos los que en él habitan. Los bienes de este hombre fuerte que es Satanás son las almas de las personas, los hombres que ahí habitan. ¿Y quién puede atar a este hombre fuerte para empezar a rescatar las almas de los hombres? Solo alguien más fuerte que él. Y Jesús dice que Él es ese hombre más fuerte que ha atado al hombre fuerte de la casa y ahora está saqueando todos sus bienes. Y ahora está liberando a aquellos que están en esclavitud a este hombre fuerte. ¿Y por qué? Porque Él es más fuerte que Satanás. Claro que esto les debió caer como un balde de agua fría a los fariseos y a los escribas, porque lo que Jesús está diciendo es que Él es más fuerte que Satanás. Y los escribas saben que solo hay uno que es más fuerte que Satanás, y ese es Dios. Y Jesús está diciendo, yo soy Dios encarnado. Yo soy Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad hecho hombre. Y soy mucho más fuerte que Satanás. He atado a Satanás y ahora por la predicación del Evangelio estoy liberando a los esclavos de este que vino y tomó lo que no le pertenecía y estoy recuperando lo que es mío. Jesús está afirmando y demostrando con sus hechos que Él es Dios encarnado y ha venido y ha atado a Satanás y está liberando de la esclavitud del pecado todas las almas de los suyos. Por eso es que Jesús hablaría de que esa era su familia, porque Él ha venido por los suyos a rescatarlos. Hermanos míos, la iglesia nunca debe temer a Satanás, porque Satanás está atado, limitado y sin poder, porque el que es más fuerte que Él ha venido y lo ha atado. Satanás no tiene ningún tipo de arma en contra de los redimidos. Solo le queda una estrategia y ese es el engaño y la mentira. Si Satanás consigue engañarnos con sus mentiras y nosotros voluntariamente creerlas, entonces Él nos controla, Él nos maneja, Él nos usa en contra del avance del reino. Pero Él no tiene poder ahora para hacer lo que Él quiera, sino que Jesús ya lo ha atado. Después de ver y escuchar a Jesús, hermanos míos, es ilógico llegar a la conclusión de que Él está echando a Satanás por el poder de Satanás. Es una irreverencia. Pero hermanos,
lo que Jesús va a hacer ahora es confrontar tres posturas que han tenido estos tres diferentes grupos de personas que están cerca de él. Va a confrontar con una advertencia la idea de que, como la multitud piensa, Jesús es un sanador, es un milagrero, es alguien al que podemos utilizar para que nos ayude a resolver nuestros problemas. También va a refutar la idea que tiene la familia de Jesús acerca de él, que Jesús está loco, se volvió loco y ya no sabe lo que está haciendo. Y también ha refutado la idea de que Jesús está poseído por el demonio o que es Satanás operando a través de él. No, Jesús no es un sanador, no está loco, no es el príncipe de los demonios. Jesús acaba de decir que Él es Dios encarnado, Él es Yahweh en forma humana, o dicho de una manera más clara, Él es Dios el Hijo humanado. Pero vamos entonces ahora a cerrar, hermanos míos, con la gran advertencia que da Jesús y que se conoce como el pecado imperdonable. Eso lo vemos en los versículos 28 a 30. Dice Jesús: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo. Primero, hermanos míos, quiero que centremos nuestra atención en el versículo 28. Es una declaración que hace Jesús que nos debe dejar con la boca abierta. Dice Jesús: de cierto os digo que todos los pecados, absolutamente todos los pecados, serán perdonados a los hijos de los hombres. Esto obviamente tiene la implicación de aquellos que vienen al arrepentimiento. Todos los pecados, hermanos míos, cualquier pecado, toda blasfemia será perdonada, dice Jesús. Toda mentira, todo robo, el asesinato será perdonado, el adulterio será perdonado, vivir un estilo de vida homosexual, actos contra naturaleza serán perdonados. El aborto, que es asesinato, será perdonado. El secuestro será perdonado. La adicción a la pornografía será perdonada. La adicción al alcohol será perdonado. El uso de drogas será perdonado. La idolatría y aún la blasfemia contra el Padre eterno y la blasfemia contra su Santo Hijo será perdonados para aquellos que se arrepientan. Ahora hay un contraste, versículo 29. Pero, dice el Señor, cualquiera, no importa quién lo haga, aquel que lo haga, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón. Versículo 28, qué hermoso Jesús, qué esperanza, gracias, porque tú nos dices que si nos arrepentimos, todo pecado será perdonado. Versículo 29, qué cosa más terrible, que aquel que blasfeme contra el Espíritu no tiene jamás perdón. Vamos a explicar qué es esto, hermanos, porque de entrada escuchamos esto y decimos, ¿cómo así? ¿Qué es esto de blasfemar contra el Espíritu Santo? Primero que nada quisiera decir que esta es una advertencia. Jesús no está diciendo aquí que la gente que está ahí ya cometió este pecado imperdonable. Él no está diciendo, ustedes ya cometieron este pecado y ustedes no tienen perdón. No está diciendo eso. Sino que en vista de todo lo que ha ocurrido, lo que está diciendo la gente allá afuera en las multitudes, lo que su familia está hablando de él y lo que estos escribas están diciendo en su contra, Jesús dice es necesaria esta advertencia. Es muy necesaria esta advertencia y esta explicación. Jesús está diciendo, cuidado, tengan mucho cuidado. ¿Por qué Jesús les advierte? Hermanos míos, porque Jesús es misericordioso. Porque Jesús ve lo que está ocurriendo y en su amor, en su paciencia, en su gracia, dice, tengan cuidado con lo que están haciendo. Jesús ve a los escribas
que están a punto de cruzar una línea y que si esa línea la cruzan no hay vuelta atrás. Los escribas están a milímetro, a 1 milímetro o medio milímetro del infierno. Y Jesús les dice, alto ahí, no siga caminando, pare. Jesús en su paciencia no los está condenando, les está advirtiendo, les está previniendo, les está diciendo no sigan. Jesús mira a la multitud y después de escuchar la acusación de los escribas, siente en su alma, siente en su interior el deseo y la necesidad de decir esto. Están jugando con fuego y este fuego no es cualquier fuego, este fuego es el fuego eterno. Recordemos, hermanos míos, que Dios de ninguna manera se deleita en la muerte del impío, sino que es su deseo y su voluntad que todos se arrepientan. Ahora, ¿en qué consiste este pecado y cuál es este pecado? El versículo 30 nos da luces a la respuesta a esta pregunta. Dice el versículo 30, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. ¿Quiénes dijeron que Jesús estaba echando a los demonios por el príncipe de los demonios? Los escribas. Los escribas habían llegado a un punto, hermanos míos, en donde Jesús les advierte, si ustedes dan un paso más en esto que están haciendo, han blasfemado al Espíritu Santo y entonces no tendrán perdón. ¿Por qué, hermanos? Los escribas habían investigado quién era Jesús, habían analizado quién era Jesús, estaban espiando qué hacía Jesús, habían presenciado los milagros de Jesús, habían visto el testimonio de Jesús. Y después de todo eso y conocer toda la revelación que Dios había dado en la Torá, en el Antiguo Testamento, de la manera en que ellos lo conocían, en vez de concluir, este hombre es Dios, el Hijo encarnado, quien ha venido para salvarnos, ellos concluyeron que este hombre llamado Jesús es el mismísimo príncipe de los demonios. Dice Jesús, cuidado con lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque están blasfemando al Espíritu Santo. Pero espera, Jesús, ¿cómo es posible que las blasfemias contra el Padre Eterno puedan ser perdonadas? ¿Cómo es posible que las blasfemias contra el Hijo del Hombre pueden ser perdonadas, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo? Primero, hermanos míos, vemos ahí la importancia del Espíritu Santo. Vemos que el Espíritu Santo no es un poder, no es una fuerza. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es Dios mismo. Además, todo lo que Jesús hacía, lo hacía en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró la Escritura y el Espíritu Santo se las dio a los fariseos. El Espíritu Santo anunció a María que sería engendrado un hijo que del Espíritu Santo es, como nos dice Mateo 1, 18 a 20. Además, también a José, su padre terrenal, le fue avisado en un sueño que podía casarse con María, porque lo que ella llevaba en el vientre del Espíritu Santo es. Además, en su bautismo, como hemos ya visto en Marcos 1:10, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma. Además, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado y en el poder del Espíritu Santo triunfó, citando la Escritura inspirada por el Espíritu Santo. Además, la predicación de Jesús y su ministerio fue bajo la unción del Espíritu Santo, cuando nos dice Lucas 4, versículos 16 a 18, que Jesús estaba en la sinagoga y abriendo en los rollos en el profeta Isaías dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Todo lo que Jesús hizo e incluso la resurrección de Jesús fue por el poder del Espíritu Santo, como nos dice Romanos 8:11. Todo, hermanos míos, de principio a fin, todo lo que hizo Jesús, cada paso que dio, cada palabra que habló, cada cosa que hizo, cada milagro que realizó, todo lo hizo en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, además, es el que convence de pecado. El Espíritu Santo es el que convence de justicia y de juicio. Y este Espíritu Santo les había dado todo a los escribas y fariseos.
todo. No hay una persona, hermanos míos, y no ha caminado sobre la tierra ningún ser humano que haya tenido más revelación de quién es Jesucristo que los escribas y fariseos. Nadie. Y ellos, en vez de escuchar en su interior la obra del Espíritu Santo, consciente y directamente, acallaron la voz del Espíritu Santo. Y por eso, dice Jesús, esto no tiene perdón. Y no es porque al hacerlo, el día de mañana ellos vengan y digan, Señor, perdóname, y el Señor diga, oh, no, ya no les puedo perdonar. No es lo que está diciendo Jesús. Lo que está diciendo Jesús es que si el Espíritu Santo les dio absolutamente todo para creer en mí y les convence de pecado, pero ustedes han acallado esa voz, no hay manera de que ustedes se arrepientan. Y ustedes, por su propia voluntad, van a acabar sin arrepentimiento y en la condenación del infierno. Jesús está diciendo, cuidado, cuidado. No nieguen la obra del Espíritu Santo. No apaguen la voz en su interior del Espíritu Santo que les dice arrepiéntanse. Pero los fariseos lo escuchaban y en su interior sabían que el Espíritu Santo decía, este es el Hijo de Dios, arrepiéntanse. Y ellos decían, no me voy a arrepentir. ¿Y qué le vas a decir a la gente? Digamos que es el mismísimo Satanás si es necesario, pero arrepentirme nunca. Jesús sabe todo esto y les dice, cuidado. Blasfemia contra el Espíritu Santo. Una vez que se cruza esa línea, no hay vuelta atrás. No hay manera de que el Espíritu Santo pueda convencer de pecado a alguien. Que cuando el Espíritu Santo está obrando, se tapa los oídos y dice, no y no. Esto que estoy escuchando no viene de Dios. Jesucristo es el Señor. Mira la Biblia. La Biblia son puras mentiras. ¿Quién sabe si Satanás mismo escribió eso? Cuidado, hermanos. Cuidado cuando el Espíritu Santo está obrando en tu interior y tú en vez de venir en arrepentimiento y fe a Cristo, quieres acallar esa voz. Sabes en tu interior que empieza a haber una convicción de que Jesús es el Salvador y debes venir a Él. Y tú dices, hoy no, quizá la próxima semana, quizá el próximo mes, quizá algún día. Nadie sabe cuándo uno puede cruzar esa línea en donde el Espíritu Santo diga, no más arrepentimiento, no más hablar al corazón de esta persona, porque lo tiene tan duro y ha callado mi voz, que lo entregaré a sus concupiscencias y que haga lo que quiera. Ese es el problema, hermanos. Podemos cometer, hermanos míos, la blasfemia contra el Espíritu Santo hoy. La realidad es que teológicamente no es posible, porque ninguno de nosotros tiene la revelación de la persona de Jesucristo encarnada delante de ellos como lo tuvieron los escribas y fariseos del tiempo de Jesús. Sin embargo, la advertencia permanece, porque el mismo principio aplica cuando se comete algo que sí existe hoy, que se llama apostasía. La apostasía es venir a Cristo y conocerlo a Él, estar escuchando la predicación todos los domingos, ver los versículos de la Biblia que testifican que Jesús es el único en que podemos encontrar salvación, que Jesús es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todos los domingos o cada vez que abres la Biblia o cada vez que lo ves, ahí está. Pero en tu interior todavía no hay realmente una total rendición. No hay todavía una voluntad que diga, Señor, hágase tu voluntad en mí. Señor, tú eres el Salvador. Muchos abandonan la fe ya conociendo quién es Jesús. Y dice Jesús, cuidado, porque no sabemos cuándo vas a cruzar una línea en donde la dureza de tu corazón te impedirá completamente creer en Jesús. Así que la exhortación, hermanos míos, es que si tú estás aquí en esta mañana y el Espíritu Santo está obrando en tu corazón para creer en fe
que Jesús es el Salvador. Tú no viniste aquí de coincidencia. El Espíritu Santo te trajo. Porque Él es el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Y te ha traído para eso. Y tú dices, no, hoy no. Quizá otro día. Cuidado. Mucho cuidado. Quiero mostrarles unos versículos en Hebreos que ilustran esta realidad. Que como dije, no es la blasfemia contra el Espíritu Santo como tal. Es el mismo principio, pero se llama apostasía en nuestros días. Hebreos capítulo 2 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Eso es a la gente que escucha la palabra. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, escuche versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Lo que está diciendo la carta a los Hebreos es que, ¿recuerdan cuando Jesús predicó y las obras que Él hacía? Después de ellos, otros que oyeron el mismo evangelio, predicaron el mismo evangelio. Y no solo predicaron el mismo evangelio, hicieron las mismas obras que Él. Y ahora, después de 2000 años, seguimos predicando el mismo evangelio, hermanos. ¿Cómo nosotros nos deslizaremos de esta gran verdad si la escuchamos? Además, vamos a Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, es decir, que recibieron el conocimiento de quién es Cristo, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Note esto, partícipes. Esta gente estuvo cerca de Jesús, cerca de la enseñanza de Jesús, cerca de la iglesia de Jesús, con los hermanos de Jesús, los hermanos espirituales. Estuvieron probablemente en una iglesia, formaron parte probablemente de ella. Pero ¿qué pasa? Solo participaban, no pertenecían. Es algo diferente. Jesús no está diciendo que una vez salvo uno puede perder la salvación. Está diciendo que estuvieron cerca. Vino la iluminación sobre ellos en el sentido de que la luz, la información de quién es Jesús, la palabra, la escucharon y participaron. Pero no se arrepintieron y dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Incluso quizá Dios hizo algo en sus vidas. Y ellos sabían que eso lo hizo Dios, no había otra manera. Esto Dios lo hizo. Pero ¿qué dice? Y recayeron, se apartaron. Dice, es imposible que sean otra vez renovados para el arrepentimiento. Llega un momento en que cruzan una línea en donde ya no importa si Jesús se les aparece enfrente, hermanos. Ya no van a creer. Dicen, no, seguramente estaba yo quedando loco, por eso es que se me aparece. O sea, no importa. El problema no son evidencias, el problema es el corazón endurecido del hombre. Noten también lo que dice Hebreos 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, noten esto. ¿Qué es lo que recibió la persona? El conocimiento de la verdad. No dice que recibió la vida, no dice que recibió al Espíritu, no dice que recibió la verdad, dice que recibió el conocimiento de la verdad. Lo conocían, en su mente sabían de estas cosas. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mismo principio, es la misma cosa. La diferencia es, hermanos, que en el tiempo de Jesús, la gente, especialmente los escribas y fariseos, tenían a Jesús, a Dios en carne humana, frente a ellos. ¿Cómo podían negar a Jesús teniéndolo enfrente? Y hermanos míos, esto también nos enseña que a veces pensamos, si yo hubiera vivido en los tiempos de Jesús, yo tendría más fe, porque hubiera visto a Jesús caminar, hubiera visto los milagros que Él hizo. A veces pensamos, si le mostramos todas las evidencias que existen en el mundo a una persona que no cree, para que crea, seguro la voy a convencer. No es cierto.
No es cierto. Dios encarnó y anduvo entre los hombres, y los hombres dijeron, ese no es Dios, ese es Satanás. Así de entenebrecido está el corazón del ser humano sin la obra del Espíritu Santo en ellos. Entonces, hermanos, para cerrar este mensaje, quisiera decirles como aplicación que no podemos ser simples espectadores de lo que acabamos de escuchar y ver. Cada uno de nosotros está en un grupo. O estamos con los de la multitud pensando que Jesús es alguien a quien yo puedo utilizar para que resuelva alguno de mis problemas. O estamos en ese grupo que piensa como la familia de Jesús, que dice, esas son locuras. Sí, un poco de Jesús está bien, un poco de Biblia está bien, pero tampoco hay que fanatizarse, eso es ya volverse loco. Esas cosas son locuras. A mí me molesta esa gente que se toma la Biblia muy en serio, todo quiere Biblia. Hermanos míos, Jesús se tomó tan en serio la Escritura que cumplió todo lo que está escrito y terminó en una cruz por ello. Así de en serio se toma la verdad de la Biblia. O a lo mejor estamos en ese grupo de los escribas y fariseos. Yo espero que no, yo espero que nadie aquí esté en ese grupo, pero uno nunca sabe. ¿Cuál es ese grupo? Pues pensar que todo esto que está escrito, y si te están engañando, y si todo esto que está escrito realmente fue Satanás quien lo inventó precisamente para engañar y controlar a la gente. Son tonterías, casi satánicas. Cuidado, dice Jesús, si se cruza una línea en donde ya no hay vuelta atrás, no va a haber arrepentimiento. Pero quizá, hermanos míos, y ese es mi deseo, y esa es mi oración, esté usted en ese pequeño grupo entre la multitud que de hecho ha creído en Jesús para salvación, que de hecho sabe que Jesús es el Señor y que de hecho ha depositado toda su confianza en Él. Y entonces usted es un hermano de Jesús, un hermano espiritual, un hermano en la fe. Él es el primogénito de muchos hermanos. Pero si no estás en ese pequeño grupo que ha creído en Jesús para salvación, entonces mi pregunta es, ¿qué esperas? Nadie puede decidirlo por ti. Si no eres tú, ¿quién? Y si no es hoy, ¿cuándo? Porque el peligro es que tú no sabes que el rechazar la convicción del Espíritu Santo en tu vida, la obra del Espíritu Santo en tu interior, porque sabes que el Espíritu Santo te está hablando, ¿cómo sabes que no has cruzado la línea? En donde cada día que vienes, el Evangelio significa cada día menos para ti. Es como una canción que la escuchas tanto y tanto y tanto. Y mi hermano al principio del servicio dijo como un disco rayado. Pues quizás un disco rayado, pero la melodía que se escucha una y otra vez es la melodía más hermosa que puedes escuchar. Pero para algunos es otra vez lo mismo. ¿Por qué? Porque el corazón ya está endurecido. Y más bien el escucharlo otra vez es, ya van a empezar con la misma cantaleta. Pues sí, ya ahí les va otra vez. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y en ningún otro hay salvación. Fue sepultado según las Escrituras y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y reina con poder y autoridad, y todo aquel que en Él crea no se pierde, tiene vida eterna. Pero el que no cree, dice Jesucristo, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Si el Señor está haciendo una obra en tu corazón en esta mañana, no apagues la voz del Espíritu y obedécele, hazle caso. ¿Cómo? Oremos. Vamos a orar, y si en tu corazón está la convicción de que tú quieres ser cristiano, tú quieres pertenecer a la familia de Dios, ora y pídele a Jesús que por favor te perdone. Reconoce que eres pecador y que solo Él puede salvarte. Pero también es importante que me dejes saber, déjanos saber, porque Jesús dice que el que lo reconoce
delante de los hombres, Él lo reconocerá delante de su Padre. Pero el que lo niega delante de los hombres, Él también lo negará delante de su Padre. Oremos.